Muy buenos días, jovencitos, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Sí, física, inducción electromagnética. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, lunes 6 de diciembre del 2021, y es así como llegamos a nuestra última clase de física de este año académico 2021 y la última clase de física, al menos en mi curso, de sus vidas. Bien, vamos a iniciar, jovencitos. Física, inducción electromagnética, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, lunes 6 de diciembre del 2021. Empezamos. Objetivo. Comprende correctamente la generación de corriente eléctrica debido a un flujo magnético variable. 2. Determinar correctamente la fuerza electromotriz producida o debido a la ley de Faraday. Bien, vamos a ver ahora cómo se produce corriente eléctrica a través de el movimiento de un hilo conductor a través de un campo magnético, ¿no? Vamos a ver, veamos. Mapa conceptual. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Inducción electromagnética. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Flujo magnético, ley de inducción de Faraday y fuerza electromotriz sobre una barra, un hilo conductor. ¿Bien? Por muy alta que sea la montaña, siempre hay un camino para llegar a la cima. Dedicada a ustedes promoción, ya que se van. ¿Bien? Listo. Seguimos. Inducción electromagnética. Dice, ahora sabemos que la corriente eléctrica o un cuerpo electrizado en movimiento tiene asociado a él un campo magnético, pero la relación mutua del magnetismo y la electricidad no se detiene ahí. Es decir, que el magnetismo y la electricidad son dos fenómenos que van tomados de la mano, ¿no? Gracias a estas relaciones podemos saber y conocer y diseñar hoy en día lo que se conocen como motores eléctricos. Veamos, flujo magnético, phi sub m, flujo magnético, ¿sí? Es una magnitud física escalar que se define como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan perpendicularmente a una superficie plana. Vean, tengo una superficie, hay una cantidad de líneas de inducción magnética que atraviesan esta superficie en forma perpendicular. Matemáticamente, ese flujo magnético se calcula como la intensidad de campo, el magnético, inducido, generado por el área de la sección transversal que éste atraviesa, donde phi sub m significa flujo magnético, B ya sabemos, inducción magnética homogénea o campo magnético, A, área de la superficie que atraviesa. Bien, esas son sus unidades, las magnitudes relacionadas en este tema. Dice, si las líneas de inducción magnética forman un ángulo con la superficie el área de la superficie atravesada, ¿vea? Ahora ya no atraviesa en forma perpendicular, sino que forma un ángulo teta. El flujo magnético vendría a ser B por área, campo magnético, área atravesada por el seno de este ángulo teta. Ahí tenemos ello. Magnitud. Área, inducción magnética, flujo magnético. Unidad en el sistema internacional, nombre y símbolo. Área, metro cuadrado, símbolo. Magnitud, inducción magnética, unidad ya la sabemos, Tesla. T mayúscula. Flujo magnético, Weber. Así, Weber. ¿Sí? W, B. También se mide en Maxwell, pero es un sistema que no es el sistema internacional. Hablamos del sistema internacional, ¿sí? También se mide en Gauss por centímetros. Bien, vamos a seguir. Aplicación. Aplicación. Determina el flujo magnético a través de una espira circunferencial
de 20 centímetros de radio. Las líneas de inducción magnética ingresan perpendicularmente. Esto es la espira circunferencial. ¿Sí? Estas líneas de flujo magnético la atraviesan en forma perpendicular. Pi es igual a 3.14. ¿Qué sabemos? Solución. Por flujo magnético sabemos que el flujo es igual al campo de inducción magnética por el área de sección transversal que éste atraviesa. Bien, por otro lado, el flujo, según el dato, es 100 teslas y el área es una sección circunferencial de 20 centímetros de radio. El área que bordea o limita una circunferencia es 20, es pi por el radio al cuadrado. 20 centímetros es 20. Centi es 10 a la menos 2 metros al cuadrado. ¿Bien? ¿Listo? Ahí tenemos esto, ¿no? Este metro está de más. Seguimos. De aquí sería 100 por 3.14. Mire de aquí. Esto es 2 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 1. Al cuadrado 10 a la menos 2. Y 2 al cuadrado es 4. 100 por 3.14 por 4 por 10 a la menos 2 teslas por metro cuadrado. ¿Sí? Ahora, mire aquí. 100 es 10 al cuadrado. Con 10 a la menos 2, 1. 3.14 por 4. Tendríamos 12,56 Weber. Tesla por metro cuadrado es Weber, unidad de medida del flujo magnético. Muy bien, Melgarejo. Multiplicando, ¿no? Clave C. Bien. ¿Preguntas? Otra aplicación. Determina el flujo magnético a través de una espira de área 0,4 metros cuadrados. Si el campo magnético que atraviesa estas líneas de inducción, su módulo es 40 teslas. Bien, vamos a ver. Por flujo magnético, ¿qué sabemos? Que el flujo magnético es intensidad de campo magnético, área de sección transversal que este campo atraviesa por el seno del ángulo teta. En este caso, el ángulo es 37 grados. El flujo magnético será, reemplazando, campo, 40 teslas, 0,4 metros cuadrados, seno de 37. 40 por 0,4 es 16. Seno de 37, 3/5. Teslas por metro cuadrado. 16 por 3 es 48. Entre 5, 96. ¿No? 48 entre 5, 9,6. ¿Qué cosa? Weber. ¿Ya? Listo, 9,6 Weber. Operando nada más. Ahí lo tenemos, el flujo magnético. Aplicaciones, preguntas. Seguimos. Ley de inducción de Faraday. Faraday, un curioso de las ciencias, ¿sí?, descubrió que al atravesar un imán sobre un hilo conductor a una determinada velocidad, este imán inducía intensidad de corriente eléctrica sobre el hilo conductor. Miren, en 1831 el inglés Michael Faraday demostró luego de sucesivos experimentos que se puede crear corriente eléctrica variando el flujo de las líneas de inducción magnética que atraviesan una espira. Esto hizo Faraday. Una espira de cobre, un imán, ingresa y al ver que el flujo magnético ingresa a la espira, ¿sí?, se dio cuenta que éste inducía
intensidad de corriente eléctrica a través de él. Lo midió con un voltímetro. El amperímetro detecta la corriente eléctrica. Mire, ¿ve? El imán atraviesa y mire, ve, mire el voltímetro. Se va alejando, vuelve y ahora cuando regresa, mire el voltímetro. Genera corriente positiva y negativa, ¿no? Comienza a generar un flujo de energía, perdón, de inducción electromagnética. ¿Ven? Mire, mire, mire el gráfico. Ingresa el imán y hay corriente. Esto sucede, ¿no? Experimentalmente se demostró. ¿Ven? La ley de Faraday dice que el flujo magnético variable induce una diferencia de potencial, fuerza electromotriz. Claro, para que haya corriente eléctrica o amperaje, tiene que haber una diferencia de potencial en un conductor que hace posible que éste genere corriente eléctrica a través de él. Y esto que usted está viendo aquí, campeón, es el principio del diseño de motores eléctricos. Sí, imagínense, a través de una diferencia de potencial pequeña, se hace que un imán gire alrededor de un núcleo de cobre y este induce corriente eléctrica. Y lo contrario, no, ese es el principio de un generador eléctrico. Matemáticamente, la fuerza electromotriz inducida es igual a la variación del flujo magnético que atraviesa la espira circular en un determinado tiempo. Bien, fuerza electromotriz, unidad de medida, voltios. Flujo magnético, Weber. Tiempo, segundo. Weber por segundo es voltios. Esto es para una espira, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo un enrollado de varias espiras? ¿Ve? N espiras. Para N espiras circulares. La fuerza electromotriz o voltaje inducido se calcula, son iguales, sino que aquí multiplico por el número de espiras, ¿no? Donde y fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Se mide en voltios. T, tiempo, y se mide en, segundos. Vamos a aplicar estos dos modelos, sobre todo él. ¿Sí? Vamos a ver. Mire, aplicación. Ya. Un ratito, sino que había alguien en la sala de espera. Una espira cuadrada de 0,4 metros de lado se ubica perpendicularmente en un plano magnético uniforme de 5 militeslas. La resistencia eléctrica de la espira es 2 ohms. Determine la intensidad de corriente inducida en la espira cuando aparece el campo magnético demorándose 0,2 segundos, ¿no? Hay un campo magnético, ¿no? Que ingresa y sale. 0,2 segundos. ¿Qué se va a generar? Intensidad de corriente eléctrica por esta espira. ¿Qué le están pidiendo a usted? Justamente determinar esa intensidad de corriente. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean. Por la ley de Faraday, ¿sí? La inducción, la fuerza electromotriz inducida es la variación del flujo magnético por unidad de tiempo. ¿Bien? 2. Por flujo magnético. El flujo magnético es intensidad de campo magnético por área de sección transversal. Si reemplazamos 2 en 1, tendríamos que la fuerza electromotriz inducida es la intensidad de campo magnético por el área sobre tiempo.
Bien, este campo inducido, 5 militeslas. El área es una sección, ¿no? Es un cuadrado de 0,4 metros de lado, lado al cuadrado. El tiempo, 0,2 segundos. Todo es dato. Bien, ahí está el campo, 5 militeslas. El área, 0,4 metros. 0,4 es 4 por 10 a la menos 1 metros, todo el cuadrado. El tiempo, 0,2 segundos. 2 por 10 a la menos 1 segundos. Llevado todo así para poder tener una mejor o un mejor resultado, ¿no? 4 al cuadrado es 16. Por 5, 80. Entre 2, 40. 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. 10 a la menos v con signo positivo, 10 a la menos 4. A ver. Ya. Aquí era, ¿por qué 10 a la menos 3? Y dijo menos 4, claro. 5 por 16 es 80, entre 2 era 40. Era 40 por 10 a la menos 4 o 4 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Tesla por metro cuadrado es Weber sobre segundo. Y Weber sobre segundo es ampere, perdón, voltios. Y 10 a la menos 3 es mili. Es decir, la fuerza de inducción magnética, ¿no? En este hilo conductor de forma cuadrangular es de 4 milivoltios. Profe, pero no me piden eso, me piden la corriente. ¿Cómo calculo la corriente? A ver, ¿qué relación matemática te da o cuál es la relación que contiene a la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica y la fuerza electromotriz o el voltaje? A ver. Nada. Tiene un nombre bien conocido. Profe, ¿ahora sí se me escucha? Sí, Esa fórmula que era PIR. sí está bien. Bueno, Esa es la relación matemática. Potencial igual a intensidad de ujú. corriente por resistencia. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se le llama a eso? Mesa. Ah, Mesa es el que contestó, sí. A ver, ¿cuál es el nombre de potencial eléctrico igual a intensidad de corriente eléctrica por la resistencia? La famosa ley de Ohm. ¿Sí? Eso es la ley de Ohm. Vimos la ley de Poulier también relacionado, pero la ley de Ohm nos indicaba que el potencial es directamente proporcional a la corriente que circula por un conductor, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a utilizar para calcular de forma indirecta esa intensidad de corriente es la ley de Ohm. BIR, en este caso, potencial, igual a intensidad de corriente por resistencia. ¿Sí? Ahí está. Dato, ¿cuánto vale la intensidad de corriente? 4 voltios. La resistencia de ese hilo conductor, 2 ohms. Intensidad es fuerza electromotriz sobre resistencia. 4 milivoltios sobre 2 ohm es 2 milivoltios sobre ohm y esto es 2 miliamperes. Muy bien, Melgarejo. Bien, esto sería la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa, ¿no? Ver la forma de un alambre, ponerlo a un medidor de corriente y agarras un imán bien, que sea bien potente, atraviesas el cobre y vas a ver cómo va a haber una variación en ese dispositivo, ¿no? Que es un termotest, un medidor de corriente eléctrica. Puedes agarrar el termotest de tu abuelo Melgarejo y jugar con eso. Si lo malogras, yo no pago. Bien, listo, ahí lo tienes. Preguntas, preguntas, preguntas. Siguiente. Aplicando lo aprendido, dice, ¿no? Aplicación número 4. Determina la fuerza del electromotriz inducida en una espira cuadrada de 4 metros cuadrados de área. Si la variación del módulo de la inducción magnética respecto al tiempo se muestra en este gráfico. ¿Sí?
Ahí está. Examen de admisión de San Marcos. Sí, así nomás vino. La gente se recaba los cabellos porque le daban el área, pero te están dando para un determinado tiempo, ¿sí? El campo inducido. ¿Veo? Entonces, esta gráfica tiene mucho que ver. Vamos a analizar. De la aplicación anterior, ¿sí? Aplicación anterior. Mire, mire, mire el puntero láser. Se dedujo esto, que la fuerza electromotriz inducida, ¿sí? En un hilo conductor al paso de un campo magnético es el campo por el área sobre el tiempo. Esta relación matemática. ¿Bien? Aquí. Ahí está. Voy a escribirla de una forma alternativa. La fuerza electromotriz inducida es el área de sección transversal que el campo atraviesa por unidad de tiempo. Ahora, ¿qué hacemos? Del gráfico, muy bien Mesa, ya me dio respuesta. Del gráfico, sí, de aquí, de este gráfico, ¿qué vamos a apreciar? Mira. ¿Ves este ángulo teta? ¿Ves este triángulo rectángulo? Para cualquier triángulo rectángulo chiquito o más grande, la tangente de teta va a ser cateto opuesto a profe, intensidad de campo magnético, sobre cateto adyacente, a profe, tiempo. Ahí está. En este punto, ¿sí? La intensidad de campo vale 8. El tiempo, 10 segundos. 2. En I, esto aquí. B sobre T es tangente de teta, según este gráfico. Entonces, cuando usted tenga este gráfico, un gráfico de este tipo, y quiera la intensidad, perdón, la fuerza electromotriz inducida, solo tienes que conocer el área de sección transversal. Porque la tangente de teta, en forma indirecta, le va a indicar la relación entre el campo electromagnético, el campo magnético, por sobre el tiempo. Y de aquí, tangente de teta es cateto opuesto, 8 teslas sobre cateto adyacente, 10 segundos. Reemplazando, ahí está. ¿Vio? 4 por 8, entre 10 metros cuadrados por Tesla es Weber, y Weber sobre segundo es voltios. 3,2 voltios. ¿Sí? Muy bien, la B me dijeron ahí, ¿no? Sí, 3,2 voltios. Esa es la respuesta. Así de sencillito. ¿Sí? Análisis de gráficos. ¿Preguntas? Muy bien. Siguiente. Fuerza electromotriz en una barra o en un alambre conductor. Ustedes han visto que a los carros algunas personas le amarran unas cadenitas que la arrastran. Los camiones, los trailers. ¿Se han fijado en ello? ¿Y qué dicen algunos? ¿Para qué le ponen esa cadena? Para descargar, para que no se cargue eléctricamente el carrito. Algunos carritos se incendian inclusive. Y ahora vas a entender el por qué. Mira. Si una barra conductora se mueve en este caso a velocidad constante, perpendicularmente a la inducción magnética uniforme, ¿qué se deduce? Un campo magnético, una barra, ¿no?, de una determinada longitud que se mueve perpendicularmente con cierta velocidad dentro de este campo magnético. ¿Sí? Se cumple que en esta barra, que generalmente es un hilo conductor, se va a generar una fuerza electromotriz, un potencial eléctrico,
que va a ser igual a la intensidad del campo magnético por la longitud de la barra por la velocidad con la que esta barra atraviesa perpendicularmente el campo magnético. ¿Bien? Donde fuerza electromotriz inducida se mide en voltios. B, módulo de la inducción magnética o campo magnético, se mide en teslas. L, longitud del conductor, se mide en metros. Y V, rapidez de la barra conductora en metros por segundos. Bien, vamos a ver una aplicación de esto. VLV, no, VLV, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, aplicando lo aprendido. Se tiene una barra conductora que se mueve a una velocidad constante. Si la rapidez de la barra, si la rapidez de la barra de 0,2 metros de longitud es de 8 metros por segundo y esta se mueve perpendicularmente a una inducción magnética de módulo 0,4 teslas. Determine la diferencia de potencial que se genera en esta barra. ¿Sí? Va a haber una diferencia de potencial, la capacidad de generar corriente eléctrica, cuando tenemos esto. Sabemos que la fuerza electromotriz inducida es campo, longitud y velocidad, se multiplica. ¿Sí? Luego, del dato, mira, el campo, 0,4 teslas. Wow, copié mal. No, la longitud, perdón. De la barra, 0,2 metros. 0,2 es 2 por 10 a la menos 1 metro. La velocidad, 8 metros por segundo. Ahora sí, el campo magnético es de 0,4 teslas. 4 por 10 a la menos 1 teslas. Reemplazamos. 4 por 10 a la menos 1 teslas por 2 por 10 a la menos 1 metros por 8. 4 por 2, 8 por 8, 64. 10 a la menos 1. Con 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Tesla por metro, metro cuadrado. Entonces tendríamos 64 por 10 a la menos 2 teslas por metro cuadrado sobre segundo. 64 por 10 a la menos 2 es 0,64. La coma decimal se mueve 1, 2 espacios. Tesla por metro es Weber sobre segundo, voltios, ¿no? Weber por segundo, eso es voltios. 0,64 voltios. Bien, ahí tenemos la operación, ¿no? ¿Preguntas? ¿Y qué tiene que ver esto con la cadenita en los carros? ¿Qué pasa cuando un cuerpo se mueve sobre un campo eléctrico, campo magnético? Sobre este cuerpo se induce una fuerza electromotriz, mínima, pero hay una fuerza electromotriz, es decir, voltaje. Bien, veamos. Siguiente aplicación. Una barra de cobre de 30 centímetros de longitud es perpendicular a un campo magnético cuya inducción magnética es de 0,8 teslas y se mueve perpendicularmente a él con una rapidez de 50 centímetros por segundo. Determine la diferencia de potencial en los extremos de la barra. El mismo sistema. Campo, barra, longitud, velocidad. ¿Qué sabemos? Que la fuerza electromotriz inducida es el campo por la longitud por la velocidad. ¿Sí? Datos. 30 centímetros. La longitud de esta barra. ¿Sí? 3 por 10 a la menos 1 metros. Es 10 a la menos 2 centi. Con un 0, 10 a la menos 1. Ahí está. Velocidad. 50 centímetros por segundo. Centi es 10 a la menos 1. Es 5, perdón, centi es 10 a la menos 2. Con un 0 que está aquí, 10 a la menos 1. En total, 50 centímetros por segundo es 5 por 10 a la menos 1 metros por segundo.
el campo magnético es de 0,8 teslas, es decir, 8 por 10 a la menos 1 teslas, ¿sí? Reemplazamos y operamos. 8 por 3, 24. 24 por 5, 24 por 5, 120. 120. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Tesla por metro cuadrado sobre segundo. 120 por 10 a la menos 3, Tesla por metro cuadrado sobre segundo. Él es Weber. Él mueve la coma 1, 2, 3 espacios. 0,12 Weber por segundo. Es decir, la fuerza electromotriz es de 0,12 voltios. Bien, operando, ¿no? Ahí está. Aplicación. Ahora, si quieren saber por qué la cadenita en los carros. Aplicando lo aprendido. Un tren se mueve hacia el sur con una velocidad de 10 metros por segundo, sabiendo que la componente vertical de inducción del campo magnético de la Tierra es de 5,4 por 10 a la menos 5 teslas. El campo de inducción magnético terrestre. Hay un campo magnético actuando sobre todo lo que está en la Tierra. ¿Sí? Y es este campo magnético sobre el cual se calibra todo dispositivo electrónico. Si varías el campo terrestre, hablamos de un apagón global. Nada de lo que tienes en casa serviría. Ni tu computadora, ni tu reloj a pila, ni tu cocina eléctrica, ni la luz, ni tu celular. Y quedaría obsoleto. ¿Se podría reparar? No. Tendríamos que renovar nuestra tecnología y calibrarlo con el campo magnético terrestre, que se generaría nuevamente, ¿no? Eso debido a una variación, una declinación magnética del eje magnético terrestre. Y eso les expliqué también, ¿no? Hablamos de declinación magnética, o sea que no estoy hablando sin sentido. ¿Bien? Entonces, hemos visto que cuando un cuerpo atraviesa un campo magnético a cierta velocidad, sobre él se generan potencial, ¿no? Fuerza electromotriz. Miren, esquema del problema. ¿Bien? Este trencito se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo. La Tierra ejerce sobre él un campo magnético. Y existe, ¿ah? No es que yo me lo invente, ¿ah? La longitud del tren es un tren de juguete, 1,2 metros, 12 metros era. Pero bueno, ¿por qué la cadenita? Cuando un cuerpo tiene potencial eléctrico, ¿qué ha sucedido? ¿Sí? Hay un flujo de corriente atravesándolo. ¿Sí? Flujo de electrones. Entonces,